Lucas capítulo 2, yo voy a dar lectura y usted ahí en silencio. Y vamos a ir del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de David, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. El verso 7, que es el último. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Y lo triste está aquí enseguida. Dice: porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Amoroso buen Padre, Señor Dios de los cielos, que en esta mañana, Padre Dios, tu mensaje llegue, Padre Dios, a ese corazón necesitado, Señor Dios. Que, Padre Dios, tú toques su corazón para que lo abra, Señor Dios, y haga un lugarcito para que tú entres en su vida, Señor Padre. Gracias damos porque nos das la oportunidad de compartir tu palabra, Señor Dios. Que esta Navidad, aquella persona que no conoce el significado, Señor Dios, reciba ese regalo enviado por ti desde los cielos, a tu Hijo Jesucristo, el dador de la vida, el dador de la paz, el dador de la felicidad, Señor Dios. Gracias damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el relato de los evangelistas, hermanos, todo lo que sucedió cuando Jesús nació fue algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Pero detrás de todo eso era el plan de Dios. Usted que conoce la Escritura sabe que los profetas escribieron acerca del nacimiento de Jesucristo, cómo iba a suceder. ¿Sí? Es las profecías del Antiguo Testamento, pero según los evangelistas se dice que el nacimiento de nuestro Señor fue acompañado con un coro angelical. Los ángeles del Señor se manifestaron. Y también se dice que una estrella hizo su aparición. Y esa estrella, hermanos, no era cualquier estrella, era una estrella, era Dios mismo, la dirección de Dios, guiando a unos personajes muy importantes que venían a adorar al Mesías, al enviado de Dios. Y usted sabe de qué personaje estoy hablando, ¿verdad? ¿De qué estoy hablando? De los reyes que venían del oriente, ¿verdad? Venían con un propósito: adorar al Señor, al Rey de Reyes, ¿verdad? Entonces también vemos que un grupo de humildes pastores, ¿verdad?, también está en la historia del nacimiento de Jesús. Es la escritura que leyó el hermano Valentín. Entonces, todo esto no sucedió por casualidad, sino que fue obra, el plan de Dios, que así iba a suceder. Y en la escritura que leímos, en el verso 1, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Un censo. Es decir, dice un censo, ¿verdad? Porque el verso 2 dice: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Según la historia de la Biblia, hermanos, en esos tiempos estaba viviendo algo bien difícil en cuanto al gobierno. No había paz, no había amor,
No había nada de lo que el Señor demanda en su palabra. Y ese censo era, hermanos, para que se contaran los habitantes y poder cobrar en el futuro los impuestos. Pero ese censo no crea que se le ocurrió a este gobernador, sino que Dios mismo obrando, hermanos, porque el tiempo se había llegado. El tiempo del nacimiento del Mesías se había llegado cuando Isaías, allá en el capítulo 7, verso 14, dio el anuncio, ¿verdad?, de aquel niño que venía a nacer. Entonces, el verso 3 dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y dice el 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Es decir, que ellos estaban en la ciudad de Nazaret cuando el censo se promulgó. Y dice aquí, a la ciudad de David, que se llama Belén. Es decir, que de Nazaret se iban a dirigir a Belén, la ciudad de ¿qué? De David, que se llama Belén. El significado de Belén es, ¿qué es? Pan. Pan, ¿verdad? Entonces aquel ser que venía, hermanos, era Jesucristo, el Hijo de Dios. El pan de vida, se dice en la Escritura. El pan de vida. Entonces aquí vemos que se llamaba Belén por cuanto era de la casa y familia de David. Es decir, que María y José era de la descendencia de David, el cual venía a nacer el Mesías, el Hijo de Dios, el niño Jesús, como mucha gente lo conoce, ¿verdad? Y hace en sus casas algo así como esto, el pesebre, María y José por un lado, los borreguitos y el burrito. Muchas gentes adornan de esa manera, ¿verdad? Porque es una tradición. Tal vez no conozcan lo que dice la palabra de Dios, pero ellos lo adornan así. Qué bonito fuera, hermanos, que cada hogar adornara su hogar con Cristo en su corazón. Eso es lo más bonito. Déjeme decirle que cuando yo era joven no sabía de esas cosas. Yo no conocía de Dios, yo no conocía de la palabra de Dios. Mi madre, como siempre les he repetido, era muy religiosa y ella me llevaba a la iglesia siempre. Nosotros venimos de tradiciones, creencias y costumbres, nosotros como hispanos. Y sin embargo la palabra de Dios nos explica cómo fue el nacimiento de Cristo Jesús. Entonces, el verso 5 dice, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él. La semana pasada usted sabe que en aquel tiempo de Jesús, ¿verdad? Una pareja que se comprometía, desde el momento que se comprometía, ya era considerado marido y mujer en aquellos tiempos. Por eso dice desposada con él, la cual estaba encinta, estaba embarazada. Pero yo no sé si usted ha pensado, ¿verdad?, en María, en la condición de María. María no pensaba en hacer un viaje de esa manera, estaba por dar a luz. ¿Sí? Y déjeme decirle, cuando una persona está por dar a luz, el marido anda cuidando, la verdad, y que no levantes nada, y luego la esposa ve tan interesada al marido que dice, ay, se me antojó esto, me tráeme, y allá va uno corriendo a traerle porque se le antojó algo a la embarazada, y si es el primer hijo, con mayor razón. Entonces aquí el milagro, hermanos, el milagro más grandioso fue el nacimiento de Jesús. Le voy a decir por qué. Porque María iba a viajar con José y no iban en automóvil. Y no era carretera suavecita cuando van uno en el carro y le sacan la vuelta a los pozos y todo también. Venía ¿qué? O sea, en aquel tiempo se usaban para el transporte los burritos, los animalitos. Imagínense, María bien embarazada, ya por dar a luz, haciendo un viaje de 3 días. Es decir, que cualquier persona o cualquier mujer en aquel tiempo, hermanos,
posiblemente en esa condición pues daba a luz en el camino, pero no así María. ¿Por qué? Porque la mano del Señor estaba ahí, porque la palabra de Dios se tenía que cumplir al pie de la letra. Lo que había anunciado el profeta, hermanos, estaba por cumplirse. Se dirigían a Belén y se dicen que Belén era un pueblo insignificante, un pueblo pequeño. Se dice según la historia. Pero cuando sucedió el milagro, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús en la actualidad, pues esa ciudad es bien considerada porque ahí nació el Rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjense nada más. Es decir, que Dios se manifiesta, mis hermanos, en algo insignificante. Aquí tienen a alguien significante. Un hombre tomador en su vida, que no quería darle lugar a Jesús en su vida, porque él quería seguir viviendo a su manera, en las parrandas, en las bebidas, en la baraja, en todo. Este joven, bueno, ya no joven, el joven de aquel entonces no quería darle lugar a Cristo Jesús en su vida. Y yo no estoy hablando de religión ni nada de eso, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice que, siguiendo con María, ¿verdad?, de lo difícil del camino, dice: aconteció que estando ellos ahí, ¿en dónde? En Belén, en esa ciudad, venían de Nazaret. Y muchos se preguntarán que por qué tuvo que nacer en Belén, o por qué no nació en Nazaret, si allí vivía. Pero dice la Escritura, hermanos, que un profeta de Dios ya había anunciado que así iba a suceder. Un varón, un profeta hebreo, el cual se llama Miqueas, declaró 700 años antes la venida del Mesías y que nacería en Belén de Judá, en la antigua ciudad de David. Usted conoce ese texto, está en Miqueas capítulo 5, verso 2, donde dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La palabra de Dios, hermanos, cuando usted la estudia y la lee, se va acomodando, ¿verdad?, el contexto de lo que estamos tratando, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, hermanos, que lo más triste es este texto que está aquí, el verso 7, donde dice: y dio a luz a su hijo primogénito. Fíjese lo que dice: María dio a luz a su hijo primogénito, es decir, a su primer hijo. Muchas personas no saben esto. María tuvo más hijos. Y yo los puedo llevar a los textos bíblicos, pero nada más quiero comunicarle el significado del hijo primogénito. Y cuando dio a luz, hermanos, dice la Biblia, palabra de Dios, que lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre. Bueno, como yo no me crié en rancho, yo no sabía qué quería decir eso. Dice que un pesebre es ese lugar donde le ponen la comida a los animalitos, ¿verdad? Imagínense el Hijo de Dios nacer y envolvió en pañales y lo pusieron en un comedero de animales. Dios mismo, el Hijo de Dios. En la actualidad, cuando nace un niño, bueno, ya en esta época que estamos nosotros, y más aquí en Estados Unidos, cuando nace un niño, ¿cómo lo cuidas? Le compras lo mejor.
Lo cuidas tanto y hasta le adviertes a la mamá, y cuida a mi hijo, porque si no lo cuidas, no lo vas a ver. Entonces, hermanos, fíjense nada más. ¿Por qué lo acostó en un pesebre? Dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. No hubo lugar para ellos en el mesón. Imagínese José y María entrando a Belén, tocando las puertas para que les dieran alojamiento, porque venía María embarazada. Quizás José les dijo, miren, es que es bien importante que nos den alojamiento, porque este niño que va a nacer es el rey de los judíos. Es la promesa de Dios enviada. Pudiera haber dicho José todo eso y era verdad, pero podría ser en vano, porque dice que no hubo lugar en el mesón para ellos. Es decir, que todas las habitaciones estaban ocupadas. El mesón, hermanos, en los tiempos antiguos, no había hoteles modernos como ahora hay. El mesón era una casa de huéspedes, un tipo de alojamiento. Me imagino de que era de 2 pisos, porque arriba venían las caravanas y las personas que llegaban a tiempo alquilaban una habitación, y abajo, si traían ellos en la caravana animalitos, pues ahí estaba el establo para darle cabida y cuidado a los animalitos que ellos traían. Yo estaba viendo, ¿verdad? A ver qué decía la historia acerca de esto, para explicar un poquito. Porque a lo mejor, ¿verdad? Algunas personas dicen, y no lugar en el mesón. ¿Qué será el mesón? ¿Se imagina una mesa grande? No es un mesón. El mesón era un lugar, ¿verdad? Como tipo hotel, ¿verdad? Puede ser, no creo que la persona piense de esa manera, ¿verdad? Pero fíjense nada más. El tema de esto, hermanos, es el Cristo excluido. No hubo lugar. El Cristo excluido. Su nacimiento fue sin recibimiento, sin ningún lugar donde hospedarlo. Y bien dice lo que dice Isaías, capítulo 53. Muchas personas dirán, bueno, ¿por qué nació en el pesebre de esa manera? Isaías 53:3 dice algo así parecido: desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ya estaba profetizado, hay muchas profecías que dice la Biblia. El Señor Jesús no era casualidad que viniera a nacer en un pesebre. ¿Por qué tenía que suceder eso? Hermano, porque Él venía a dar muestra de humildad. Muestra de humildad. Pablo dice unas palabras, dice, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo es tal que siendo rico se hizo pobre para que pudiéramos nosotros ser, ¿qué? Ricos. Amén. Fíjese lo que dice Pablo. Este texto yo lo compartí el miércoles. ¿Cómo es que usted va a ser rico? No está hablando de materialmente, sino que la paz de Dios en su vida. Un cambio de vida como lo hace el Señor en cada persona. Pero lo más importante es la vida eterna, hermano. Porque el mensaje de los ángeles, hermanos, lo dice bien claro. Y en esta mañana yo quisiera que aquella persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador le dé lugar. No hubo lugar para él en el mesón. Y en la actualidad, hermanos, no hay lugar para Dios en la política. Seguramente lo sorprenderá porque digo yo eso.
Hermanos, porque si hubiera lugar para Jesús en la política, las naciones no estuvieran sufriendo ahorita guerras. Cada presidente, hermanos, si había lugar, si le dieran lugar a Cristo en su corazón, entonces ellos iban a ser guiados por la palabra de Dios, por Dios mismo. No sufriría, hermanos, las ciudades, las personas no viajarían a Estados Unidos buscando la prosperidad. Pero como no hay lugar, no hubo lugar, hermanos, por eso el mundo está así. Pero cuando uno le da lugar al Señor, hermanos, hay un cambio de vida. Qué bueno que en aquel hogar esté una Biblia abierta. Qué bueno que en aquel lugar haya respeto y amor. Pero no es así porque no le han dado lugar al Señor de señores y Rey de reyes. Muchas personas se preguntarán, ¿verdad? O quizás no entenderán, pero realmente, hermanos, déjenme decirle que es cierto. La historia se sigue, ¿cómo se dice? Repitiendo. La persona no quiere darle lugar a Dios, no quiere que interrumpa su vida. Fíjense nada más, porque la palabra de Dios dice que nos amemos unos a otros. Y no se puede. Sin Cristo no se puede demostrar ese amor verdadero. El estudio se trató acerca del amor. Pero cuando usted le hace lugar al Señor, todo cambia. El mundo de aquel entonces demostró la estima que tenía por el Salvador del mundo. Fíjense nada más. El pesebre demuestra la magnitud de su amor. Porque siendo el Rey de Reyes, no exigió un palacio para su nacimiento. No pidió una cuna de oro y sábanas de seda, sino que llega al lugar más, se dice la palabra miserable. O sea, lo más cochino. Imagínese el olor de los animalitos. Yo no sé si usted ha experimentado o ha pasado por un establo, yo no, pero dicen que es un olor insoportable. Entonces, el Señor, hermanos, la misión del Señor era sufrir. Y lo más triste de la situación es que la misión del Señor venía a sufrir por usted y por mí. Él venía a pagar todo el peso del pecado. Recuerde que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Cristo se quedó fuera aquella noche. Se quedó afuera porque otros ya estaban adentro. Cristo no tuvo lugar porque otros ya lo habían ocupado. Él no fue atendido porque otros habían recibido su preferencia. Entonces, hay una advertencia para nosotros como creyentes. Que Dios no sea excluido por nosotros, que ya le conocimos, no lo olvidemos, no lo echamos fuera. Si ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús obró en aquel endemoniado de la ciudad de Gadarena, el pueblo, en vez de decirle que se quedara, lo echaron fuera. Lo echaron fuera. Estaban más a gusto con sus endemoniados que ver el milagro que Dios hizo en aquel tiempo, Cristo Jesús. A veces nosotros pues estamos muy a gusto con todo lo que tenemos, ¿verdad?
Pero vemos aquí que Jesús vino a mostrar humildad, hermanos. ¿Sí? Siendo rico, dice la palabra, se hizo pobre. Él dijo en una ocasión, ¿verdad?, que aquel que le quería seguir, le pensara. Porque dice, yo no tengo lugar donde recostar mi cabeza. Entonces, el mensaje de prosperidad, hermanos, es un mensaje equivocado. Porque Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Fíjense nada más. Entonces, ahí vemos. Pero ya para dar final a esta palabra, hermanos, yo quisiera mencionar lo triste, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús. Lo triste del nacimiento de Jesús. Tú que estás viendo este video, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la Navidad para ti? Si tú eres un creyente y conoces la palabra de Dios, pues desde luego que ya sabes el significado. Pero la pregunta sigue resonando. ¿Qué es la Navidad para ti? La verdadera Navidad es la llegada de Jesús a tu vida si le dejas entrar. Amén. Esa es la Navidad verdadera. Si tú le das hospedaje en tu corazón, es decir, lo dejas entrar, esa es la verdadera Navidad que pudiera recibir en este momento, en esta mañana. El mundo de aquel entonces no sabía lo que estaba haciendo. Muchos ya conocían el mensaje, la profecía, como hoy en día, pero hacen duro su corazón y no reciben a Cristo, no le dan lugar. Pero muchos en aquel tiempo ignoraban. ¿Sabe por qué le digo? Porque Jesús dijo en Lucas capítulo 19, verso 22, 40, al 22 al 44, no sé si lo anoté bien, pero yo le voy a leer unas palabras y después usted lo lee en su hogar. Jesús dijo: oh Jerusalén, si tú conocieras al menos en este día lo que es para ti, para tu paz, lo que es para tu paz. Dice, fíjese lo que dice. Si al menos en este día lo que es para tu paz. Dice, porque vendrán días cuando tus enemigos te rodearán, te sitiarán y te derribarán a tierra. Y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dice que esta es una profecía de Jesús que sucedió. Y fueron derrotados por otros gobiernos y sufrieron porque no conocieron la visitación. Es decir, que Cristo Jesús vino a visitar en aquel tiempo. Nomás póngase a pensar usted cuando usted va a tal ciudad a visitar a alguien y lo ignoran. Usted no siente muy bien si lo ignoran. Usted está bien seguro que le van a dar un buen recibimiento porque ya lo conocen. Así fue despreciado Jesús cuando nació. Y qué triste es cuando vas bien seguro porque te van a dar un recibimiento y dices, no, pues espérate, fíjate que no hay lugar. No hay lugar para ti. Yo quisiera dejarte entrar, pero no hay lugar para ti. Yo creo que no siente muy bien, aunque le dan esa explicación. Pues déjenme decirle que dice la palabra de Dios, hermanos, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, el pueblo escogido de Dios no le recibió. Y dice, mas aquel que le recibió, le dio potestad, le dio autoridad de ser hecho hijo de Dios. En esta mañana no quieres ser hijo e hija de Dios. Hazle un lugar a Cristo Jesús en tu corazón. En ese pesebre que viene siendo el significado de tu corazón. El pesebre vamos a decir que es tu corazón. Recuéstalo ahí
No te estoy hablando de religión. Pero déjenme decirle que hoy, en esta mañana, el Señor Jesús no está buscando un pesebre. No está buscando el mejor hotel para que lo dejen entrar. El Señor Jesús está buscando un corazón suave, sensible, amoroso, que lo dejen entrar. Y yo te voy a hacer una invitación. Si tú quieres abrirle tu corazón al Señor Jesús. Muchas de las veces la persona, como es tímida, no se para, no viene aquí y dice, hermano, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo quiero arrepentirme de mis pecados. Yo me creía que era bueno. Porque a veces, hermanos, mire, y yo le digo porque yo así era. Cuando a mí me decían que yo era pecador, dije, pues yo que no le hago mal a nadie, yo soy bueno. El mensaje de los ángeles, fíjese, el mensaje de los ángeles. Lucas capítulo 2, versos 10 y 11 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El nacimiento de Jesús, hermanos, y la vida eterna es para toda la gente, para toda la raza. Dice, pero el ángel dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. El ser humano necesita un Salvador. Porque la persona más educada o más buena que pueda existir sin Cristo Jesús está perdido o está perdido. Hoy, esta mañana, Dios, a través de la palabra, te hace una invitación, que le hagas un lugar a Cristo en tu corazón. Es decir, que reconozcas que sin Cristo estamos perdidos. Él quiere darte la vida eterna. Él quiere darte la paz. Él quiere darte la felicidad. Y lo digo porque estamos grabando este mensaje de la palabra de Dios. Tal vez tú todavía no tengas a Cristo en tu corazón, tal vez tengas religión, tal vez tengas conocimiento de la palabra de Dios, pero nunca está Cristo ahí, porque cuando está Cristo en nuestro corazón hay paz, hay amor, hay temor al Señor, hacer lo malo. En esta mañana dice Apocalipsis 3:20. Dice así, he aquí, yo estoy a la puerta. El Señor está golpeando corazones y no le quieren abrir. Cuando alguien llega a su casa y toca la puerta, no va a abrir la puerta luego, va a mirar por un ojito ahí a ver quién es. Y depende de quién sea la persona, le abre. Si no, no le abre, no hace ruido y se queda tranquilo. Pues déjeme decirle que aquí, en este texto que estamos leyendo, Cristo está llamando a la puerta. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La puerta es el corazón. Si alguno abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, que cuando tú le abres la puerta a Cristo Jesús en tu vida, en tu corazón, donde quiera va a estar Cristo contigo. Recibe a Cristo como tu Salvador. Te vas de gane, vas ganando. En aquel tiempo de Jesús conocían la palabra, conocían el mensaje, mucha gente. ¿Y qué es lo que le dio el mundo en aquel tiempo? Le dio un pesebre, y no solamente un pesebre, sino una cruz, donde fue crucificado. Ese niño indefenso llegó a ser hombre y fue crucificado por ti y por mí, por nuestros pecados. Los ángeles dicen que traía, ¿qué? Buenas noticias de gran gozo. Que os ha nacido hoy un Salvador. Que este año no pase esta Navidad y que nazca ese Salvador en tu vida.
Es muy importante el mensaje de la palabra de Dios. Y voy a orar para concluir con este tema. Y pues ahí depende de ti, el mensaje ya ha sido expuesto. No dejes pasar la oportunidad. Voy a orar. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, Señor Dios. Que Padre Dios, tu palabra, Señor, penetre ese corazón, Señor. Y que te deje entrar, Señor, para que su vida cambie, Señor. Para que, Padre Dios, tú te manifiestes en toda esa familia, Señor Dios. Te lo pedimos, Señor Dios, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.